Ahora sí estamos. Ahí estamos. Muy bien, esto es un aprendizaje. Va a ser así, entiendo todo nuestro ciclo. Bienvenidos y bienvenidas otra vez a todos. Nos encanta estar acá, las chicas del arte de vivir. Bienvenida, Vane. ¿Cómo estás? Muy bien, Celi. Re contenta de esta nueva experiencia. Qué juntas. lindo, juntas. Hola, Vale. ¿Cómo Hola. estás? Hola, ¿qué tal? Estoy re bien, re contenta de estar acá con amigas. Y bueno, espero que nos divirtamos mucho juntos. Hola, Lu. Hola a todos, hola chicas. Bueno, qué lindo, ¿no? Qué nervios también, porque bueno, todas las cosas nuevas generan un poco de movilización interna, pero muy feliz. Bueno, acá estamos todas chochas de estar juntas y con ustedes compartiendo este espacio. Nos reúne el arte de vivir. ¿Qué es el arte de vivir? Seguramente hay mucha gente que está ya conectada, que nos puede escribir obviamente al chat para que vayamos intercambiando, que ya conoce qué es el arte de vivir, pero a lo mejor mucha gente nueva que se está preguntando de qué se trata. Y seguramente para cada una de nosotras, si bien es un camino compartido, puede querer decir distintas cosas. ¿No, Vane? Sí, yo me veía ahí ¿Hace cuánto que nos conocemos? Muchos años. Muchos años. Sí. Bueno, con Celi, con Luisa fuimos compañeras del secundario y bueno, Celi es la hermana de Luisa. Con Vale nos conocimos en un curso del arte de vivir, ya hace como 13, 14 años. 13, 14 años, un montón. Y pensaba recién... Además son años muy intensos, entonces parece mucho más todavía. Años perrunos. En realidad lo que pensaba era eso, ¿no? Cómo llegamos a conocernos y todo esto que para mí es lo más lindo. El arte de vivir, ¿cómo llegué al arte de vivir? Pensaba. ¿Cómo llegué? Porque me peleé con un novio, andaba medio tristonia en ese momento y me acuerdo que Luisa, una amiga, llegó un día ahí con todas nuestras amigas y decía, hay un curso que tomé que me hizo muy bien y yo dije, bueno, ahí quiero probarlo. Y ahí fue cuando comencé a usar estas técnicas y sentí tanta diferencia en mi vida, ¿no? Y bueno, ahí nos conocimos todas. Ahí ¿Y recuperaste el novio? El micrófono. ¿Recuperaste el novio? Conseguí uno mejor. Así que si querés conseguir un novio, ya sabés dónde tenés que venir. Bueno, Vale, vos conseguiste un marido en el arte de Conseguí vivir. un marido. Conseguí un marido. Y Vale fue gracioso porque fuiste alumnita mía en el arte Sí. de vivir. Creo que uno de mis primeros cursos como instructora, Vale estaba ahí sentadita y me acuerdo patente la cara de Vale porque se sentaba en la primera fila y me hacía todas las preguntas incómodas. Era como un cerebrito. Igual, chicas, pienso que la gente estará diciendo, ¿de qué curso están hablando? ¿No? Porque Claro, capaz ¿qué es hay el personas arte que de no vivir? saben, ¿no? ¿Qué es, Vale? El arte de vivir y este curso del que nos habla Celi, es un curso que yo llegué porque quería aprender a meditar. Después me di cuenta que era mucho más que eso. Pero yo fui para aprender a meditar. Es como el curso inicial del arte de vivir, que nosotros le llamamos parte 1 porque después vienen otros cursos. Uh-huh. Y yo me acuerdo que cómo llegué ahí fue porque también estaba en un momento de mi vida, no me había dejado ningún novio, pero estaba como en una búsqueda. Era re chica porque tenía como 25 años o por ahí. Y ya sentía que la vida no tenía mucho sentido, porque ya había probado muchas cosas y no me hacía feliz nada, ¿no? Y me sentía mal porque decía, no, pero debo ser una caprichosa, pues no puede ser que no sea feliz con todo lo que tengo. Y alguien me dijo, ¿y por qué no empezás a meditar, a respirar? Y yo le digo, ¿y cómo hago para aprender? Y me dijeron, anda al arte de vivir, porque es el que enseña por excelencia los cursos de respiración y de meditación. Y fue así que llegué. Y No tenía te fuiste. mucho escepticismo, ¿no? Por eso preguntaba tanto. Porque yo decía, esto no será una secta, alguna cosa rara. Veía que había una foto del fundador del arte de vivir que se llama Sri Sri Ravi Shankar. Entonces decía, ¿y quién es el de la foto? Le decía yo a Celina, que era la instructora. Y yo siempre fui como muy ñoña. Entonces me sentaba delante de todo, con los ojos así bien grandes. Todo lo cuestionaba, todo lo preguntaba. Y fue tan profundo aprender a respirar, me llevó a lugares tan profundos de meditación que decidí quedarme, me hice instructora y bueno, todo lo que ya se van a enterar en este camino espiritual en estos años. Así que ese es un poco mi resumen. Nosotras llegamos al arte de vivir de la mano, Celi, de la mano de mi mamá, porque siempre las mamás tienen ahí eso
ideal para recomendarte en el momento que más lo necesitas, sin saber que más lo necesitas, porque yo pensaba que estaba estupenda, hasta que fui un poco para adentro y me di cuenta que estaba mucho mejor en otros lugares. Y fue un curso maravilloso. Ya veníamos en la búsqueda, ¿no? Yo venía picoteando por todos lados venía haciendo un shopping espiritual importante, pero creo que en el arte de vivir encontré el combo completo y por eso me quedé y profundicé ahí. Hermoso. Nuestro primer curso fue en Quilmes y nuestra instructora fue Claudia, alias Bombona. Bueno, siempre tenemos como un agradecimiento especial. Le mandamos a ella, un beso muy grande. Sí, la si queremos nos está mucho. acá escuchando. porque ella venía de Pilar, desde Pilar a Quilmes, solamente para enseñar y para guiar a ese grupito como de buscadores que había aparecido. Y buscar, bueno, todos buscamos muchas cosas, ¿no? Pero lo que nos unía, creo, a todos y los que nos unen una gran comunidad del arte vivir es esa intención de estar mejor, ¿no? De que la vida no se nos pase de largo, con los problemas, con los desafíos, con todo, pero no perder ese sabor de cada instante, ¿no? Porque se pasa la vida. Estos años se pasaron volando y creo que hubiesen sido como... No sé si hubiesen sido tan divertidos y tan profundos y tan interesantes sin estas técnicas. Pero bueno, vamos a hablar de todo eso en estos programas. Además, a mí lo que más me cautivó del arte de vivir, y después lo compartí con mucha gente que le pasó lo mismo, es que vos te seguís encontrando después de tomar el curso. Y yo tenía muchos problemas en la semana, trabajo, cosas personales, lo que sea. Llegaba, en ese momento era una escuela que nos prestaban, me recibía alguien con una sonrisa, me sentaba, hacía mis respiraciones, mis meditaciones. Después por ahí nos juntábamos con ese grupito a hacer alguna actividad sana, no sé, a meditar en una plaza, o nos juntábamos a tomar el té, o nos íbamos a algún viaje espiritual. Y eso era tan lindo, porque te empezabas a relacionar con gente que estaba en una búsqueda como vos. En una búsqueda de estar mejor, de ir hacia adentro, de conocerte. ¿Viste? Cada uno está por diferentes razones. Y bueno, es el día de hoy que me quedaron amistades que quizás las conozco de hace 10 años, pero siento que las conozco de toda la vida, ¿no? Como forjás vínculos muy profundos, porque te unen cosas como muy verdaderas, siento yo. Sí, es así. Y es re lindo, ¿no? Porque, bueno, qué sé yo. Dicen que vivir es un hecho, pero, o sea, como que existís, pero el arte de vivir es justamente esa profundidad en donde... nada, te encontrás a vos mismo, donde realmente te comprometés con, nada, tener herramientas que sean un salvavidas para tu vida diaria, porque en definitiva no vivimos en el Himalaya, ¿no? Donde vivimos acá en el Cabos de la ciudad, con todos los bocinazos, con todas las cosas que nos pasan a todos, y estas herramientas... a todas nosotras nos han salvado la vida varias veces, ¿no? Y vivimos en Argentina, ¿no? Que le pone como un plus de intensidad a todo. Así que es fundamental. Saben que ya hay gente que está escribiendo en el chat. Me encanta que tengamos ese chat ahí, era como mi sueño, ¿no? Yo veía a la gente en la radio y decía, ay, ¿cómo es eso que vas contestando? Me encanta. Y genial porque son amigos ya los que están saludando. Fer Sainford, que tiene un programa en la radio, en El Observador, y es genial. Él nos felicita a nosotros, pero la verdad nosotros tenemos que felicitarlo a él, que un tiene coach de lujo. Es un genio, Fer. Gracias, Fer, por estar acompañándonos. Y está Jessie García, que es nuestra columnista. Después la vamos a presentar como se merece, pero es columnista de este programa, especialista en salud. Tiene tanto para contarnos. Hoy no se la pierdan, en un ratito va a estar acá. Y además es la hermana de Vale. Y te quedó más arriba, no te olvides que está ese Starobinsky, que tenemos no nos podemos olvidar de él. No nos podemos olvidar nunca. de él, porque además es nuestro gran sponsor del programa. Sí, ese es el presidente de Tilex Institute, que es una consultora que brinda cursos de desarrollo de habilidades blandas. O sea, todo esto que charlamos de sentirse bien, de respirar, de meditar, pero en el ámbito de las empresas. Así que gracias, Tilex, por acompañarnos, por hacer posible que estemos acá. Y si tenés ganas de llevar esto a tu empresa o saber cómo es, nos mandás un mensajito en el chat y después seguro alguien del equipo de Tilex te va a contactar. Gracias, Ese, por estar Además, ahí. yo lo que sé que en el mundo grandes corporaciones tomaron el curso, que no es un cursito así nomás, es un curso que pisa fuerte, ¿no? ¿Quién lo tomó, Celi?
Bueno, en Argentina muchas empresas, bancos como el Macro, YPF, también muchas empresas más chicas, ¿no? Como Pymes, Insight, que es una empresa de tecnología, Omni Group, de la parte también de tecnología, de retail. Bueno, empresas de todo tipo, de todo tamaño, con mucha gente, con poca gente, pero bueno, en las empresas nos pasa lo mismo que nos pasa en la vida, ¿no? El estrés, el burnout, hoy se ve mucho la gente como con depresión, el suicidio es un tema del que no se habla mucho, pero que está atravesando la sociedad de forma muy dramática, ¿no? Saben que en el mundo hay un suicidio cada 6 segundos y muchos de los que se quitan la vida son jóvenes. Entonces estas técnicas de respiración, de meditación, te ayudan a salir de estados depresivos profundos y tienen un efecto muy poderoso en tu sistema nervioso. Entonces, si tenés algún caso de alguien que esté cerca tuyo, que lo veas triste, que está perdiendo el interés por la vida, que no le encuentra la salida a las cosas, buscar una herramienta, ¿no? Nosotros, obviamente, conocemos estas del arte de vivir, nos han hecho muy bien a nosotros y por eso somos como fundamentalistas de la respiración, ¿no? Bueno, por a eso todo el queremos mundo compartirlo, ¿no? Lo que a recomendamos. vos te hace bien, lo querés compartir. Total. Hay tanta gente que vive compartiendo todo lo que le hace mal en el día. ¿Vieron? Que hay gente que te cuenta muy poquito de lo que le hace bien. Hay como una tendencia a contar lo que te hace bajones, mal. sí. Es el 80% de tu día estaba bueno y contás el 20%, ¿no? Que salió mal. Entonces, compartirnos desde este lugar que nos hace tan bien, me parece que es re valioso para nosotras y obviamente para todos ustedes, porque es lo más lindo, ¿no? Y además eso que compartís se incrementa. ¿Viste? Cuando estás compartiendo queja, todos los bajones, tipo eso se hace una bola de nieve gigante, te encontrás con otros que tienen más problemas que vos todavía. ¿Viste? Le contás, no sé, me tienen que operar de la vesícula. Y no, a mí me tienen que sacar, qué sé yo, un riñón, ¿viste? Como que cada vez es más grande. En cambio, si empezás a compartir las cosas buenas que te pasan, que alguien te cedió el lugar en el colectivo, no sé, cualquier cosita buena que te está pasando, eso también se incrementa en tu vida. Y eso es una energía que se incrementa en todas partes. Así que vamos por eso, por compartir lo bueno. Y está llegando, me parece que está llegando, está atravesando fronteras porque la tenemos también a Sofi Valerga conectada desde Sofi, México. un beso grande. Que está en un pozo, está saliendo de una cirugía, así que le mandamos un beso enorme también. Y está Yanti, que está en Tucumán, que un lo gran amamos amigo. a Yanti. Mabel también ahí está conectada. Bueno, hay más gente conectada, así que dejen Abrazo sus a todos. saluditos ahí en el grupo, así los vemos, sabemos quiénes son. Pueden hacer preguntas también. Porque la idea es que hoy les vamos a contar un poquito de qué van a ir todos estos programas, es decir, qué secciones preparamos sorpresa para todos ustedes, pero también queremos compartirles, hay algo que nos mueve hasta acá, hay un propósito detrás de todo esto, ¿no? Que siempre tiene que ver con ¿por qué estamos acá? Porque está buenísimo, queremos compartir estas técnicas que nos hacen bien, el arte de vivir es esta fundación que nos unió en esta vida, pero a la vez también lo que sentimos muy desde el corazón es que estas secciones y todo este programa que armamos es para que cuando te acerques a escucharlo, te puedas ir un poquito mejor cuando termine, ¿viste? ¿O no? ¿Qué piensan de eso? Esa fue nuestra idea y creo que, no sé, parece simple, pero creo que es re lindo. Sí, y además vamos a tener para el final una pequeña herramienta también que te vamos a compartir, pero yo quiero rescatar algo de lo que dijo Vanessa hoy, que nosotros le decimos chispa. Ya se van a enterar por qué le decimos chispa. Y Chispa dijo que vivir en los Himalayas sería fácil, ¿no? Es verdad, como a todos nos gustaría vivir meditando todo el día, zen, comiendo comida sana, ¿viste? Sin problemas, incluso a veces hasta podés pensar sin familia, ¿viste? Que no te toquen ahí todos los botones. Pero en realidad, por algo nos pusieron a vivir acá en la sociedad, ¿no? Como no nacimos en los Himalayas, no sé, yo nací en Quilmes, o sea, imagínate. Las 4 nacimos en Quilmes. Eso es para el programa del karma. Ahora ya muchas nos fuimos, pero, o sea, hemos nacido en un lugar desafiante. Y estas herramientas justamente te van a ayudar a que puedas como sortear esos desafíos, como con cintura, o como alguien que está haciendo surf, ¿viste? Que surfea la ola.
¿no? Que le va buscando pararse en la tabla más adelante, más atrás, inclinar el cuerpo, buscar la ola donde la tenés que agarrar, la que tenés que dejar pasar, como todo. Entonces eso es lo que yo quiero rescatar, ¿viste? Que nosotros estamos acá para compartir eso que a nosotras nos ayuda a surfear la ola. Y surfear la ola con una sonrisa. Así es. En el auto disfrutando. hablábamos de eso con Lubi, ¿o no? Recién, ¿no? Y a mirar las cosas desde otro lugar, porque nadie nos educó a veces en lo emocional, ¿viste? Fuimos al colegio primario, jardín, todo, pero de las emociones se ha hablado también muy poco. Y cómo la respiración es tan importante para el control de las emociones o para transformar las emociones. Y con Luisa veníamos hablando en el auto esto, ¿no? Todas estas técnicas nos permiten darle vuelta a las situaciones, ¿me entendés? Sí. Y eso es un montón. Y todas tenemos trabajo, familia, Desafiante. esposas, algunas tienen hijos, otras no, miles de temas que resolver, pero aún así podamos tener una sonrisa. Eso es lo que a nosotras nos dio el arte de vivir. Por eso lo queremos compartir, ¿no? Porque es algo que son herramientas que podés hacer todos los días para poder vivir en el mundo y surfear la ola como venga. ¿Me entienden? ¿No? Como Con las cartas que te con toquen. las cartas que te tocan. Y además, esto de surfear la ola alcanza a todos los ámbitos de la vida. Por eso el arte de vivir tiene tantos programas que llegan a tantos lugares diferentes, ¿no? Porque en todos lados está la misma necesidad humana, ¿no? En esta vida. Vamos a tener invitados, ¿no? Para cada uno de estos programas. Un montón. Hoy un poco la idea es presentar, pero es tanto como que decís, nos atiborran las palabras porque como que te querés comer el elefante entero, no se puede. Pero estaba pensando cuando las escuchaba que la vida puede traer de todo, ¿no? Y cualquiera de los que nos está escuchando sabe que la vida no es un siempre Disney o un campo de rosas. Pero la clave no está en el afuera, en las situaciones, aunque siempre estamos echándole la culpa a las situaciones de nuestra felicidad o nuestra infelicidad, ¿no? Mi marido, mi jefe, la suegra, mis hijos, el trabajo, lo que fuera, ¿no? ¿No que te tenían la está culpa pinchando. ellos? No, ¿sabés que no? Que también, si uno mira para adentro, no es tanto el desafío que tenemos enfrente, sino nuestra percepción sobre el tamaño de ese desafío o la dificultad que tenemos enfrente. Cuando te sentís chiquitito, todo es enorme, ¿no? Como que casi no te querés ni levantar de la cama. Y cuando te sentís poderosa, cuando sentís que podés, cuando tenés fe en el futuro, cuando te sentís con fuerzas, las cosas se relativizan. Entonces no tiene tanto que ver con lo que se nos presenta, sino con qué herramientas tenemos internas para poder hacerle frente a eso que nos pasa. Y las herramientas del arte de vivir lo que te traen es esa fortaleza, ¿no? Esa fuerza, ese poder, ¿no? Que uno dice, bueno, está bien, está complicada la cosa, hoy está difícil, pero yo puedo, ¿no? Pude con esto antes o con cosas seguramente difíciles en el pasado, ¿por qué no voy a poder resolver lo que se me presenta ahora? Y está bueno esto porque, a ver, nosotras hemos pasado por situaciones, enfermedades, se han muerto familiares, nos hemos separado algunas, o sea, pasamos todo el tiempo esas cosas. Entonces, lo que queremos compartir es justamente esa vida misma, ¿no? Como que venimos surfeando. No es que esto nos pasa por arriba ni por otro lugar, sino que justamente nos atraviesa. No, y que esta fantasía de que meditar y estar colgado de la palmera, no, es estar en la jungla, lidiando con todo, pero con la certeza de que podés, de que tenés con qué y que vale la pena. Luisa es bioquímica y además se dedica a la educación. ¿Sabés las herramientas que tenés que tener para dedicarte a la educación hoy por hoy para combatir el estrés? No, y la educación está atravesando un momento difícil, ¿no? Porque las aulas hoy no son las aulas de hace 20 años, no tienen nada que ver, son aulas heterogéneas que requieren de todos los sentidos y sensibilidad a vida y por haber, ¿no? Para empezar a mirar al otro como hay que mirarlo en su individualidad, en su singularidad. Empatía. Con empatía, con recursos, la comunicación no violenta. Entonces, el arte de vivir tiene programas de educación y son un golazo, son un aliado para la docencia. Ojalá, es nuestro deseo con el equipo de educación, que ya lo van a conocer, porque lo vamos a invitar, porque vale la pena, porque son personas maravillosas con mucha trayectoria. Vale la pena que en cada aula del país, es nuestro deseo, Me encanta. haya un programa de educación emocional y que estén las técnicas de respiración y de meditación. Hermoso. Hoy los chicos están tanto más conscientes, que yo comparo como cuando nosotros éramos, nosotras y nuestra generación éramos chicos, como las emociones había que reprimirlas, ¿no? No llores, callate, no hagas berrinche,
¿no? Venimos como de ese mindset y hoy los chicos están súper conectados. Yo tengo a mi sobrina Justina que puede interpretar lo que le pasa y lo pone en palabras de una manera que yo digo, wow, ¿no? Esto yo a su edad era no sé, un bloque de hielo. Nada que ver, como que te asombran los chicos también el poder que tienen de conectarse con lo que les está pasando, ¿no? Eso es como poder acompañar, eso es un hermosa. desafío Sí, también. validar la emoción, ¿no? La emoción va a Sí. venir, no hay que negarla, va a venir. ¿Qué hacemos después cuando llega la emoción? Bueno, ¿Qué hacemos? Aprender a gestionarla. Y justamente creo que nosotros ya hayamos tenido esa infancia en donde no podíamos llorar porque nos decía, ¿querés llorar por algo? ¿Viste? El algo era el golpe. Entonces, La ojota. digo, ahora estamos tantas veces tan desconectados, Tremendo. la ojota, tantas veces desconectados de nuestras emociones que no sabemos cómo hacer para manejarlas, ¿viste? Y las tenés adentro, porque no es que por no manifestarlas la emoción no está adentro y te impoluciona adentro y eso te causa un montón de enfermedades. Entonces creo que una de las cosas que más me sirvió a mí en el arte de vivir es aprender a manejar mis emociones a través de la respiración, de la meditación, empezar a reconocerlas, verlas, saber que no son malas, que ninguna es mala, que toda está ahí para, viste, para que aprendas, crezcas, entiendas. Y Así saber que le pasa, al otro le está pasando lo mismo, Sí. está con las mismas emociones, ¿no? Y también reconocer eso, que no estoy solo en la emoción, es universal, y cuanto mejor estemos todos modulados, ¿no? Regulados en nuestras emociones, cuánto más fácil sería convivir. Yo lo veo en mi casa, ¿no? El día que no respiro. Y después te genera mucho estrés también todo y después te terminas enfermando, porque si te fijas hoy la sociedad está toda estresada, tomando un montón de pastillas para la ansiedad, para la depresión, y el asunto es no llegar ahí, porque una vez que llegás es más difícil. Pero si vos podés llegar a estas herramientas antes, te evitás todo eso, porque las cosas siguen pasando en la vida, es así. Pero si vos podés, por eso creo que es tan importante el mensaje que nosotras queremos transmitir de compartir lo que nos hace bien, ¿no? Para que otros puedan tener estas herramientas antes de que estés con la soga al cuello. Compartir desde este lugar auténtico y real, por eso insisto, ¿no? Porque la idea del programa es traer experiencias también propias, lo que nos está pasando, a veces cosas que también queremos compartir para escucharte también vos del otro lado y que nos cuentes qué sentís respecto a un tema, qué te está pasando, ¿no? Como desde ese lugar también, ¿no? Como poder escucharnos. Sí, somos mujeres comunes y corrientes que Sí, tal cual. le pasan cosas como a vos, Y con un como a montón todos. para decir, porque somos como un torbellino y queremos contarlo todo. Pero son como todos titulares hoy. Después vamos a ampliar. Sí, te escuchaba, Lu, esto que decías que todo nos pasa a todos, pero en general no sentimos que lo que nos pasa a nosotros le pasa al otro, ¿no? Y nos cuesta muchas veces poner en palabras algo que nos avergüenza, esto que decía, vale, bueno, no puedo estar mal porque no me puedo quejar, porque yo, si me comparo con otros, a lo mejor tengo resueltas más cosas que alguien que está peleando por, no sé, llevar un plato de comida a su casa y yo eso lo tengo resuelto. Entonces te empezás a callar y está bueno ponerlo en palabras, ¿no? Compartir con el otro. Y cuando lo sacás te das cuenta que no es tan grave, que no te pasa a vos solo, que bueno, que hay otro que te puede estar escuchando con amor y compasión para decir, bueno, vamos por acá, hagamos algo juntos para estar mejor y que eso no se enquiste, ¿no? Que no te enferme, que no te quite la sonrisa. Porque como dice el fundador del arte de vivir, Sri Sri Ravi Shankar, que nosotros le decimos Gurudev en el arte de vivir o Guruji cariñosamente, Guru quiere decir maestro, él es un maestro de meditación, es un líder espiritual, está caminando el mundo hace 43 años, que dio origen a este movimiento tan enorme en todo el mundo, que es el arte de vivir. Y él lo que dice es, sonreír cuando todo está bien es fácil, ¿no? Si tenés el novio que querés, o la novia, o la pareja, o lo que sea que tengas, que querés y lo estás disfrutando, si tenés resuelto el tema económico, si no tenés problemas en tu casa, no tenés problemas en el trabajo, bueno, estar ahí con una sonrisa es fácil. Pero sonreír cuando estás en medio de la tormenta, eso es el arte de vivir, ¿no? Una sonrisa que dure y que esté, venga lo que venga.
Qué lindo. ¿Qué secciones más tenemos? A ver, contemos un poquito más de eso. ¿Qué preparamos? Porque nos juntábamos para hablar, era como un brainstorming de qué nos gustaría compartirnos, ¿no? Y pensábamos en cosas como esto, ¿no? A todos nos interesa la salud. ¿Qué más, Eli, habíamos pensado? Bueno, tenemos como una sección que está muy A buena, ver. que es el Indian Style. Ah, esa es mi ¿Vieron? preferida. Sí, la mía también. Porque vamos a traer hasta atuendos. Un día venimos vestidas. Sí, todas con sari. Ok. Los colores, porque somos todas fanáticas un poco de todo lo que es India y su cultura. Nos gusta mucho y nos parece que es muy divertido también de compartir eso. Vieron que en la India es como la cuna del yoga, de la meditación, o sea, todo este conocimiento, todas estas enseñanzas, bueno, tienen su origen en la India, ¿no? Y antes la India parecía un lugar muy lejano, de viaje exótico, pero bueno, ahora con toda esta comunicación, toda esta interconexión que caracteriza este tiempo, todo está más cerca. Y lo lindo es que uno puede como nutrirse de tradiciones de otros lugares desde el lugar donde está en el mundo, ¿no? Entonces, si la meditación es el high point de India, bueno, lo tomamos. Y, no sé, la comida de México es la que nos gusta, también la incorporamos, ¿no? Entonces, como lo que dice Gurudev, es una familia global, ¿no? Y compartir. El mundo tiene tanto para compartir, tantas cosas lindas, tantas tradiciones, y la cultura de India es muy, muy, muy interesante. Entonces, lo que vamos a hacer es vamos a llamar a gente en India, ¿o no? Sí, Sí. Nuestra idea es tener así, no quiero decir vía coexil porque es como que nací en el 77. Me dio un ataque de risa. Vamos a hacer llamadas, a interactuar Ay, con otras pobre. personas que no estén acá Claro. y que estén en otras partes del mundo. Totalmente. Porque, ¿Sabe? perdón. A vivo. Lo que digo es que te escuchabas él y lo que para mí tiene el arte de vivir también es que hizo accesible y sencillo de comprender y occidentalizó un poquito algo que para nosotros era lejano y que para ahora es moneda corriente, porque tenemos conocimiento de la India, tenemos salud, que es la Ayurveda, productos, tantas cosas que llegan, música de la India que podemos disfrutar en ese combo. Entonces por eso nos hicimos fanas de todo eso. Y además, si viajaste a la India o tenés la posibilidad de ir, es un destino que realmente vale la pena conocer. Yo creo que de las anécdotas más divertidas que tengo con Vale ha sido que En Vale India. es una gran compañera de viaje, tengo que decir, tenés diversión asegurada. ¿Saben que pusieron? Acá está Gustavo, que es nuestro operador, que es No. un genio. Ahí está. Está el hacker de Ajá. aquel lado y puso una encuesta, una mini encuesta en el chat, que es si tuviste ansiedad, sí o no. Nos encantaría leer los que levantar la resultados. Los resultados van llegando y hay un 100%, bueno, ahora 89. cambió la tendencia, hay un 89% que sí ha tenido Ok. ansiedad o experimentó alguna vez algún episodio de ansiedad en su vida. Entonces, si se quedan antes de que finalice el programa, todos nuestros programas van a finalizar con un momento de relajación o meditación. Así que no se lo pierdan. Con una herramienta para que te lleves Claro. y que la puedas después replicar y hacer cada vez que lo necesites. Me encanta. Pero ahora que hablábamos de India, tenemos nuestra primera Columnista. invitada, ¿no? Sí. Y tiene mucho que ver con esto. Vamos ahora a recibir a Jessy García, que decíamos que es la hermana de Vale, pero no es solamente la hermana de Vale. Es médica, ella es estudió medicina alopática, ¿no? Como una médica tradicional, pero después se empezó a interesar por la medicina ayurveda y se preparó, ¿no? Hizo la especialización en medicina ayurveda. Y en India también aprendió a hacer Nadi Paradiksha, que ahora nos va a explicar si quieren qué es. Y es como una gran referente dentro de la comunidad del arte de vivir sobre la medicina oriental. Entonces la queremos recibir para que ella nos cuente en primera persona, pero además es madre de 2 hijas hermosas, vive en Pinamar, por eso no pudo estar presente hoy acá, y es una gran buscadora y tiene una sonrisa hermosa. Así que, Gustavo, si la tenemos a Jessy, la queremos recibir. La amamos a Jessy. A la Jessy García. Vamos a ver ¿A dónde cómo anda? Y es. yo que puedo decir que es mi hermana. Hermana también en este camino, ¿no? Como Sí. eso también es súper lindo. Le preguntamos al hacker si ya la tenemos a Jessy.
Bueno, si no Debe la estar tenemos, por ahí. seguimos Entonces, si no la charlando hasta que esperamos, aparezca. claro. Jessie es Obvio. homeopática también, médica Sí. homeopática, o sea que empezó un camino que ya por la medicina alternativa ya tenía interés y después descubrió la Ayurveda, ¿no? Es una estudiosa. Ella le encanta Y saber, tiene una de las saber. sonrisas más lindas del arte de vivir, junto con la de Vale García. Ya lo van a ver. Yo envidio esa sonrisa y esos dientes perfectos. Esto que decía Vale de la técnica de... ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Eh! Ahí está la sonrisa. ¡Qué linda! Ahora se ponía seria, ¿viste? Ya veía que le enfocaba y estaba así. Hola, Jessy, bienvenida. Qué lindo tenerte con nosotras. ¿Cómo están? ¿Me escuchan bien? Sí. Perfecto. Es como todo nuevo esto, no sé si... Ahí me veo. Bueno, estás muy linda, Jessy. No sabía si salía con camarita, le digo, ¿vale? ¿Salgo con cámara o no? Hay como un eco, pero Sí, creo que tenés que poner lo que estás viendo bajito sin volumen. Porque se Sí, nos lo viene que el yo veo, retorno. lo que veo lo puse así. ahora sí. Ahí Ahora está. está, ahí Ahí. estamos. Sí. Ahí. Bueno, Jessy, sos nuestra columnista estrella La primera invitada. y nuestra primera invitada. Así que te queríamos preguntar cómo te iniciaste en esto de la medicina ayurveda, qué es para la gente que no sabe nada, por qué surgió este interés en vos y lo que nos quieras compartir. Bueno, buenísimo, gracias, qué honor, chicas. Las estuve escuchando todo el programa y son muy buenas. Parecen profesionales en esto. Sépanlo, me encantaron. Y sí, como ustedes decían, ¿no? Soy una buscadora. Yo siempre me considero una buscadora porque como que siempre estoy buscando un poquito más, un poquito más. Y acá también, como encontré el arte de vivir en un momento intenso en mi vida, estaba haciendo terminando la residencia. No, yo era jefe de residentes, estaba embarazada, como estaba con las nenas, tenía mucho estrés, y ahí fue cuando tomé el primer curso también con Bombona y con Celi, así que queda todo en casa. Y ahí empecé a descubrir otra vida, ¿no? Como otras técnicas, otras herramientas que podían no solo ayudarme a mí, sino ayudar a la gente, a mis pacientes, que es lo que siempre quise. Y dije, esta es la verdadera curación, la verdadera sanación. Entonces empecé, bueno, después ya les voy a contar cómo fue que descubrí la Ayurveda, pero empecé a ahondar en todo esto y viene todo de la mano. La Ayurveda no solo es una ciencia médica en India, sino que es una ciencia de vida. No sé si me escuchan bien. Porque Sí, te perfecto, escuchamos bien. perfecto. Pues yo tengo como un delay, las estoy escuchando desde la compu y tengo como un delay. No, pero estás bien. Y es una ciencia de vida. Justo recién una amiga, yo me mudé acá a Pinamar, antes también vivía en Quilmes, tengo el mismo karma que ustedes cuatro. Hermoso karma. Hermoso karma, Obvio. hermoso. Y ahora, hace unos años, post pandemia, me mudé a Pinamar. Justo hace un ratito, una amiga me estaba escribiendo que necesita presentarme a una conocida que está enferma, está gravemente enferma, tiene cáncer, tiene muchos problemas de alimentación, la está pasando muy mal. Y yo digo, ¿cómo esto literal, no sé si te va a salvar si estás gravemente enfermo, pero te puede salvar la calidad de vida, ¿no? Le contaba de qué va la Ayurveda porque ella no lo sabía. Y cómo pequeñas acciones en tu día a día, como muy simples, meditación, yoga, actividad física, una alimentación específica, te puede cambiar la calidad de vida. Estés enfermo o no estés enfermo, eso es lo que tiene también de lindo la Ayurveda, como no necesitas estar enfermo para aplicarlo en tu vida. Al contrario, generalmente la mayoría de los pacientes que me consultan son personas que están súper sanas, pero quieren estar mejor, ¿no? Es el concepto también, querer estar mejor todo el tiempo. Y Jessy, escuchándote hablar, eso tiene que ver un poco, diferencia con la medicina alopática, ¿o no? Porque esta es preventiva, nos falta un poco de prevención en la medicina alopática. ¿Qué es el Ayurveda? Bueno, la Ayurveda es preventiva, pero también es curativa, como que abarca todas las etapas de la enfermedad, pero las abarca mucho antes que la medicina alopática. Como vos, ya les voy a ir contando pasito a pasito, porque la Ayurveda es inmenso, así que me tienen que volver a invitar, pero básicamente la Ayurveda lo que busca es el desequilibrio. Entonces lo podés
agarrar en la etapa que sea, ¿no? En la etapa inicial, en donde inicias el desequilibrio, que generalmente la medicina alopática no te lo detecta, ¿vieron? A mí me pasaba, yo trabajé muchos años en sanatorios, hospitales, en guardias externas, en consultorios, y venían las personas y te decían, me siento mal, y les hacías estudios y no encontrabas nada, ¿no? Seguramente que a todos nos pasó algo así. Como está todo bien, te dice el médico alópata, pero vos te sentís mal. Entonces la medicina ayurvédica justamente descubre ese desequilibrio, observa por qué está y actúa en consecuencia, sin necesidad de llegar a la enfermedad o a los síntomas físicos o a la modificación de un laboratorio o de una imagen, ¿no? Eso es lo que tiene de lindo la Ayurveda. Y es integrativo con la medicina alopática. Una cosa no saca la otra. Yo puedo hacer todo, de hecho también hago homeopatía, como decían, y es totalmente integrativo, como que todo suma para tener más bienestar en tu día a día, que eso es lo más lindo de todo. Y Jessy, ¿qué era esto que contaba Vale del diagnóstico ayurvédico que aprendiste en la India? La técnica Nadi Pariksha, que es una técnica, nosotros así como tenemos venas y arterias que llevan sangre por todo el cuerpo, tenemos nervios que llevan impulsos eléctricos también por todo el cuerpo, tenemos canales sutiles de energía, que esto la medicina alopática no lo concibe todavía, pero ya lo va a concebir y cada vez nos acercamos más a eso, que somos más que este cuerpo físico, ¿no? Como vos te acercás a una persona y ya sentís algo sin tocarla. Y eso es porque somos energía, estamos compuestos de energía. Einstein ya hablaba de todo esto. Entonces, mediante el acceso del pulso radial, que es este que está acá, que generalmente lo utilizamos también mucho en la medicina alopática, podemos acceder a esos nadis, a esos canales sutiles de energía. Y un médico ayurvédico, un flash. ¡Qué flash! Un médico ayurvédico que está formado, generalmente te tiene que iniciar un maestro en esta técnica, puede, mediante el pulso radial, hacerte un scanning, observar cómo está tu energía, observar cómo están tus doshas, que eso también lo vamos a hablar más adelante si quieren, que son las bioenergías que nos componen y nos dan las características y son las que se desequilibran también. Entonces observar eso y actuar en consecuencia, buscar el equilibrio. Eso es lo que busca la Ayurveda. Estamos todas así escuchándote. Sí. Jessy, nos tendrías que dar tu Instagram o si la gente te quiere consultar o hacer alguna pregunta, ¿no? Jessy es la coordinadora de la escuela de Ayurveda, School of Ayurveda, acá en Argentina. O sea, así como la ven, hace 1000 cosas para difundir esta medicina que le está haciendo muy bien a mucha gente. Bueno, hoy es mucho más conocida que hace un tiempo, pero ahora hasta en la UBA todo puede seguir como un posgrado en Ayurveda y demás, ¿no? Y además hay muchas técnicas, ¿no? que se trajeron a Argentina, que aprendieron muchos terapistas para diferentes cosas, ¿no? A través de masajes o de tocamientos de puntos específicos, ¿no? En el cuerpo. ¿Nos puedes contar un poco de eso? Porque es increíble. Igual guardate algo de info porque ya sos columnista, te digo. Claro, Ya vas a te tener que vamos venir a- siempre. Claro, no te creas. Me encanta. No te Andá creas. racionando. Vamos a tener que racionar. En píldoras. Vamos de a poco y nos pueden escribir también para todos los temas que quieran tratar, no sé, Claro, buenísimo. ayuno intermitente, Uy, detox, ese está re hay en un boga. montón de temáticas. Pero sí, como decía Celi, justo este fin de semana terminamos una formación de terapeutas Marma, que son cosas totalmente novedosas. Wow. Y tuvimos la visita de la doctora Nisha Manikantam, que es mi mentora en el Ayurveda. Ella fue una de las profesoras que me inició en Nadi Pariksha. Ella hace más de 30 años que es médica en Ayurveda en India. Es la coordinadora, ahora está en Cancer Care, pero fue la coordinadora de la universidad, del hospital allá en el ashram de Bangalore. Y bueno, la tuvimos de visita en Argentina, ahora se fue a Bolivia, después sigue la gira por Brasil. Y formó a un montón de terapeutas en la técnica Marma, que es una técnica que es como la madre de la acupuntura, se dice, ¿no? Y mediante la presión de ciertos puntos, que son los puntos Marma, que son la conexión entre el cuerpo físico, el cuerpo que podemos tocar, y estos canales que les contaba, Sutil. y los nadis. Entonces todos estos terapeutas aprendimos a tocar estos puntos para destrabar
los canales sutiles de energía. Entonces, si vos destrabás la energía, se destraba todo y aparece la curación del cuerpo físico. Es increíble lo que sucede. Además que es un placer tomar esta terapia. Acá tenemos a 2 terapeutas Marma, a Vane, a Chispis y a Vale, que se acaba de formar como terapeuta. También tenemos terapeutas en Abhyanga, en Urichil, en Shirodhara, que son todas terapias que utiliza el Ayurveda para mejorarte. Tanto de mente como de cuerpo como de alma, ¿no? Va muy profundo. Bueno, así que también ya sabes, no solamente hacemos radio, sino que además te tocamos los puntos Marma. Muy bueno, muy Me bueno. encanta escucharte, Jessy, es re lindo que seas nuestra columnista, es como que, porque aparte nos aportás un montón a nosotras, porque cada vez que la vemos a Jessy, ¿qué hacemos? Le preguntamos cosas. Sí, doy ¿Entendés? fe. Jessy, estoy en la perimenopausia, ¿qué tomo? Bueno, espera, déjame que vemos ahí, ¿no? Como siempre está ahí ayudando y es alguien que está muy en el de servicio, ¿no? Estas técnicas que hablamos tanto del arte de vivir y todo, Jessy, lo que te hacen es, cuando baja el estrés, te volvés disponible para los demás, ¿me entendés? Tenés tiempo para estar ahí para el otro, para escuchar, para ver en qué podés, no sé, ayudar y darle una mano al otro, ¿no? De manera desinteresada. Y ahí está siempre Jessy, que a veces decimos, vale, le estás contestando a todo el mundo, tiene 300.000 chats y a todos les contesta. Yo a veces me pongo medio en policía, digo, bueno, basta, ahora déjenla comer tranquila. Porque la gente le están pasando muchas cosas con las enfermedades y todo esto que Jessy está contando, que era lo que vos decías, Celi. Entonces es como que Jessy está así muy solicitada. Jessy, ¿nos querés hacer un adelanto? Porque hoy, bueno, la idea era presentarte y que sepan que vas a estar en nuestros programas siempre con algún tema distinto, pero mencionaste que la doctora Anilla vino a dar un programa sobre cuidado del cáncer. ¿Qué nos podés decir? Porque la verdad es que el cáncer se ha extendido un montón y en todas las familias hay alguien o algún amigo o algún familiar que está transitando esta enfermedad. ¿Qué tiene la Ayurveda para ofrecer en cáncer? Bueno, buenísima esa pregunta y es verdad, cada vez se está extendiendo más, yo creo que por la mala alimentación, por los malos hábitos, por el estrés, ¿no? Que se vive día a día y está sucediendo. Pero bueno, algunos tips básicos, una alimentación adecuada, súper importante para prevención y para tratamiento, ¿no? Y para acompañamiento también, porque las personas que están rodeando a una persona que está transitando una enfermedad como es un cáncer, están también en esa energía. A mí me pasó que mi papá falleció de cáncer a fin de año del año pasado y fue como difícil y es duro para todo el entorno. Entonces, tanto para los pacientes como para prevenirlo, como para acompañar, súper importante estos tips. Les doy tips básicos. Una alimentación adecuada. ¿Qué es una ¿Qué es una alimentación? alimentación adecuada? Es un programa eso, te digo. Sí, es un programa, pero les tiro así tips Dale, rápidos. dale. Yo soy buena para resumir. Me encanta. Alimentación adecuada, Tomo nota. alimentos puros, naturales, que no estén procesados. ¿Qué son? Cereales, verduras, frutas, legumbres. Esa es una alimentación adecuada, sin procesar. Darle a tu cuerpo algo que no necesite procesarlo y que no le gaste más energía de la que ya está perdiendo. Una hidratación adecuada, agua. Lo mejor que podés tomar es agua a temperatura natural. Eso te va a ayudar muchísimo para limpiar tu cuerpo. Meditación, súper, súper importante. Para estar bien de cuerpo, necesitas estar bien de mente, porque la mente, ya lo dice la psico-neuroinmunoendocrinología, todo depende de tu psiquis, ¿no? Lo dice la medicina alopática. Como todo, la batería que movemos, que es nuestro vehículo, que es con lo que andamos, lo que sentimos, lo que tocamos, está dado por la psiquis. Entonces, si vos no tenés una mente tranquila, nada va a suceder, nada bueno va a suceder. Entonces, calmar tu mente. ¿Cómo la calmás? Como les contaban las chicas. Respiración consciente, Sudar Shankriya, que es la técnica que enseñamos en el arte de vivir, que tiene muchísimos beneficios demostrados científicamente contra el cáncer. Meditación diaria, 2 veces por día. Actividad física, mover el cuerpo, sea cual fuere tu condición física, mover el cuerpo. Si no podés levantarte de la silla, moves los brazos, moves la cintura, ¿no? Moves las piernas.
hacer actividad física, súper importante, por lo menos dedicarle 1 hora diaria a la actividad física, sea cual fuere tu condición física. Jessy, tenemos una pregunta, A ver. porque yo estaba mirando el chat. Tenemos a Nuri. Nuri es como una madrina y que hizo posible que estemos acá con este programa, Ay. ella y su esposo Nacho. Un beso a los dos. Así que les mandamos un beso enorme y todo nuestro agradecimiento. Y Nuri, le encantaría saber qué podés contarnos de la Ayurveda en relación al ayuno intermitente. Bueno, otro programa Me más. encanta, ese me encanta, Me pero encanta tiranos igual. los Lo voy a títulos. anotar, para que sea Tiranos un día. un punto así cortito y el miércoles que viene hablas del ayuno intermitente. Me encanta. Así Listo. ya invitamos a todos Ya. los que quieran escuchar sobre este tema. Ya agendamos Dale. el próximo tema. Ayuno intermitente es dejar de comer durante cierto tiempo para permitirle al cuerpo recuperar su energía, ¿no? El cuerpo gasta muchísima energía en digerir las comidas. ¿Y qué sucede? Sobre todo acá en Occidente. Nos la pasamos comiendo. ¿Por qué? Porque nos agarra ansiedad, no es por hambre, ¿no? Entonces tenemos las galletitas en la oficina, o las medialunas, o así como fruta, nos la pasamos comiendo para tapar esa ansiedad que nos da la mente constantemente. Y no está bueno. ¿Por qué? Porque si le metemos todo el tiempo al cuerpo, piensen, en la Ayurveda existe un concepto que se llama Agni, que es el fuego digestivo. Es con lo que digerimos todos los alimentos. Para la Ayurveda los alimentos no son solo comida, sino todo lo que vemos, escuchamos, tocamos, ¿no? Ese es el alimento para la Ayurveda. Entonces digerimos gracias al Agni. Si a este Agni, que es un fuego, imagínatelo así, bien gráfico, le tiramos constantemente cosas como comida, y sobre todo comida no santa, lo que va a suceder es que el fuego se empieza a achicar, se empieza a debilitar. Y con eso sucede que no llegas a limpiar todas las toxinas que tenés en el cuerpo, que se encarga el Agni, no llegas a limpiar todo lo que procesás en el día a día, todo lo que ves, escuchás y bla. Y todo ese desecho que no se llega a procesar de manera adecuada empieza a formarse como ama para la Ayurveda, que son las toxinas que se acumulan. Ese ama te da pesadez, te da cansancio y después en el tiempo te da patologías como, no sé, se te empiezan a tapar las arterias, se te llenan de amiloides el cerebro, te agarra Alzheimer, arteriosclerosis, Hígado graso. y todas las patologías, hígado graso, todas las patologías que conocemos. El darle un respiro a ese Agni, a ese fuego digestivo, nos ayuda a que toda esa energía vaya a limpiar el cuerpo. Esto es para explicárselos brevemente. Entonces el Ayurveda concibe que no estés comiendo durante todo el día, ¿no? Deja respirar al cuerpo. Y después de acá hay un montón que podés sacar. Lo ideal para todos es hacer 12 horas de ayuno. Podés cenar y después no desayunar, o romper el ayuno. Desayunar es romper el ayuno, con 12 horas de Ayuno. espacio, de ayuno. O sea, cenar más temprano si querés desayunar. Cenar más temprano o desayunar más tarde. Claro. Pero por lo menos 12 horas. ¿Vieron que a veces nos levantamos y comemos cualquier cosa? Ese cualquier cosa hace que se te interrumpa toda una cadena de procesos que están sucediendo en tu cuerpo para limpiarte. Para la Ayurveda, de noche nos desintoxicamos. Claro. Hay gente que gracias se al levanta a hígado y comer al vaso. a la madrugada, incluso tiene insomnio Un y montón. come cosas dulces de la heladera, agarra Un pizza montón. fría que le sobró. Y lo interesante de esto para el programa que vamos a dedicarle al ayuno es que según tus doyas también es el tipo de ayuno que te haría como bien, ¿no? Porque una persona como a fuego es una persona, pues después vamos a hablar de eso, que hay un ayuno que le sirve, otra que no, ¿no? Todo depende y para eso hay un médico que te dice, el ayuno intermitente a vos está bien, a otros capaz no somos todos iguales. Jessy, ¿y podés escribir ahí tus redes para que te busque la gente y te siga? O nos dice y después Gustavo el hacker. bueno, ¿Cuál es tu Instagram, Jessy García? porque yo sé Doctora que Jessica García. doctora Muy bueno Jessica lo que García. dijo.
Muy bueno lo que dijo Vane. Vane trabajó mucho tiempo en una de las empresas del arte de vivir que se llama Gigi Tatva, que se venden todos productos ayurvédicos que están buenísimos. Todos están buenísimos. Un día vamos a hacer una prueba de mascarillas acá. Ay, hermoso. Un día en línea, en Style, vamos a poner una mascarilla de cúrcuma. Y vamos a sortear alguna mascarilla. Porque a la gente bueno, hay que Ahí mimarla. va. Lo lindo de las empresas... Bueno, y Vane, perdón. ay, perdón. No, quería decir que lo lindo de estas empresas que, por ejemplo, las que venden los productos naturales y cosas de Ayurveda, es que son empresas que reinvierten para poder hacer este tipo de aporte, ¿no?, a la sociedad, cosas que nos hagan bien para la piel, para la alimentación, para la medicina. Ajá. A full. Total. Y- Y son cosas sin parabenos, sin sulfatos, son cosas que el Ayurveda cuerpo concibe come. que todo lo que te pongas en la piel, por ejemplo, es consumido, es Claro, lo que el lo cuerpo comes. come. Entonces, ojo con lo que te pones en la piel también. Así es. ¿Qué ibas a decir, Vale? Y Jessy tiene un montón de grupos que a veces hace acompañamientos. Por Tremendo. ejemplo, no sé si hizo alguna vez de ayuno intermitente, pero yo sé que siempre larga, ponete 7 días de una experiencia ayurveda. Entonces vos te metés en el grupo y te va acompañando. Así que eso está bueno que se fijen en sus redes sociales, porque siempre suele subir. O 28 días, una vez hizo 28 días, te acompaño en el ayurveda, cosas así, están buenas. Muy buenas. Porque, Sí, ahora empezamos uno de 7. porque también, Jessy, por ahí me confundo, ¿no? Pero también la Ayurveda tiene que ver con los ciclos de la naturaleza, ¿no? Arrancar, el verano no es lo mismo, la alimentación, lo que hay que hacer, lo que conviene hacer para el equilibrio. Total, Luis, ese es otro programa para mí que está re Te bueno. vamos que a es- sacar el jugo, García, sabelo. Me encanta, a mí me encanta. Ustedes Nosotras saben. también. Ustedes saben que Y a mí cuando me andes encanta. por Quilmes te vamos a venir a hacer todo. Te vamos Sí, a traer tiene acá que el venir al programa, todo, toda la movida. Ahí ponen en el grupo, estoy con cúrcuma en la cara porque eso me bueno. lo recomendaron en la Ayurveda. Después otro día tenés que contarnos Y también qué termina hacer para la naranja. piel. También hay un saludito especial de A otro ver. doctor del arte de vivir, que es ¿Quién? Juan Pianchésar, Ah, especialista qué en tumores lindo. femeninos, médico e instructor del arte de vivir, que bueno, también él estuvo haciendo muchas cosas desde el arte de vivir en pandemia, los talleres para los médicos. No hay es una comunidad tan grande el arte de vivir que hay, bueno, lo que necesites lo vas a encontrar, ¿no? Y ahí, mira, nos está escuchando también Alina de San Martín de los Andes. Está también alguien que vi que es de Tucumán. Espérate que ahora la perdí. Alina pero- es instructora también del Sí. arte de vivir y está en el sur levantando el sur Martín también. Miravalle. Funcionaron las también. invitaciones al primer programa. Están todos ahí Romina, bancando. Jorge Li- Hola, sí. Hermoso. Patsy, que también es de Quilmes. Patsy. Hay Bueno, un montón de Jessy, gente querida. Te queremos agradecer un montón por esta visita que nos hiciste. Bueno, sos nuestra columnista especial, así que te esperamos acá cuando estés. Y si no, el miércoles que viene ya estás comprometida y hablamos de ayuno intermitente. Sí, ya es el tema. ¿Queda así? ¿Qué les parece? queda ¿Estás de así. acuerdo? Yo voto también por una pequeña encanta. introducción de los doyas, ¿puede ser? Sí, las dos cosas. Sí, Dale, ahí va. porque como decía Vane, es muy específico la Ayurveda y va enfocado en los doyas. Entonces Ahí te hacemos aplaude una la pequeña comunidad. intro y después hablamos del ayuno intermitente. Me Ahí va. encantó. Bueno, Ahí va. muchas gracias. por la invitación. Y después Gracias. decimos cada Encantaron. una que dos ya somos, ¿eh? Ya se dio cuenta, me parece. Mucho fuego. Besitos. Te queremos, Jessy. Qué lindo, Hermoso, chica, me encantó. hermoso. Ah, Me yo me la estoy encantó. pasando bárbaro. ¿eh? Yo también. Yo ya también. siento que se está pasando demasiado Yo no sé rápido. qué hora estamos. Yo apagué el celular, así que las dejo a ustedes. Vos, Celi. 8 menos 5. Sí, bueno, nosotros prometimos que, bueno, este es como un programa de presentación, pero que sí o sí vamos a enseñar una técnica de respiración, pero vamos a tener otra invitada en unos Ay, minutos. qué lindo. Por esto de lo que hablamos, que el arte de vivir es como un universo donde conviven muchas cosas, ¿no? Técnicas, la medicina, como escuchamos ayer, y una pata muy interesante que a mí personalmente me encanta, es la astrología. Y A todos. ¿A les quién no le encanta. gusta? ¿no? Porque es como eso de que qué va a pasar, ¿no? Es la parte brujil. Elijo creer. Somos. Yo brujitas. confieso que cada vez que tengo alguna cosa así que me... ¿Es una confesión? ¿Te Bueno. fijas cómo están los planetas? Sí, cada vez que Ah, tengo que tomar muy una bien. decisión Muy importante, bien.
contacto a mi astrólogo védico, ¿no? Un astrólogo védico son los que estudian la ciencia de la astrología de la India. Y eso si quiero hacerlo bien enfocado en la carta védica. Pero si quiero una mirada más védica, pero más occidentalizada, la llamo a mi gran amiga, que es la próxima columnista, Luisa Erlax, para que me cuente, bueno, es el momento propicio para tomar esta decisión, lo que sea, me cambio de trabajo, no firmes ese contrato porque no es el momento. Me siento, no sé, No te incómoda pelees en mis ahora. relaciones, ¿soy yo o son los planetas? ¿No? Está buenísimo porque uno le puede echar la culpa a los planetas. Siempre le podemos echar la culpa a los planetas. O a la siempre. luna llena. Claro. Claro. A un Mercurio retrógrado. Pero a Saturno. Estoy en el año 12 de mi ciclo de Saturno. O a Bueno, Raju. ¿Viste a la sombra de Raju? No, esto es porque tengo expectado el Raju. Y eso ya sonó está. raro. Raju ya es más védico, claro, son planetoides que no conoce todo el mundo. Ojo, porque esto es jugoso. No es como así flu, como lees en la revista, que es muy genérico. Esto es algo jugoso, un Luisa es conocimiento jugosa. profundo. Pero así como es el arte de vivir es Luisa, porque Luisa no es solo astróloga. Luisa es un montón de cosas. Luisa es demasiadas cosas. Primero que es madre de 2 soles, de Miguel y de Juana, así que está criando esos hijos con mucha dedicación, pero también es abogada, trabaja en el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, en el área legal. Después ella nos podrá contar un poquito más qué es lo que hace allí, pero es una abogada con mucha trayectoria. También es instructora del arte de vivir, da sus cursos, es esposa de Hernán, que también es un gran desafío. Hernán, un beso, mi amigo. Un Es besito. consultora de la revista Olala también. Y escribe para la revista Olala sobre astrología. Integra todos estos mundos y en todo es súper capaz. Hace mucho voluntariado dentro del arte de vivir. Es la que inició con otro equipo el comité de ética, que es, bueno, un poco el espacio donde se tienen siempre presente cuáles son los valores de esta organización, ¿no? Cómo nos tenemos que manejar para hacer todo lo que queremos ser en la sociedad y sostener nuestros valores, que es muy hermoso. Y bueno, no sé, tantas cosas ha hecho ¿Puedo Luisa. contar algo? Sí, obvio. En una época en donde hacíamos mucho servicio, dábamos unos cursos que se llaman RAS, que son en zonas vulnerables, dábamos cursos en cárceles. Bueno, resulta que nos habíamos puesto las Amazonas, ¿se acuerdan? En esa época, no sé por qué, nos pusimos, no sé si alguien nos lo puso nosotros, nos pusimos las Amazonas de Quilmes. Y justo ahí recibí un mensajito de un gran amigo que se llama Lucas, que dice, volvieron las Amazonas de Quilmes. O sea, ya no somos las chicas del arte de vivir. Somos las Amazonas. ¿Pero se acuerdan de esa época? Sí, me acuerdo. Hemos pasado por muchas épocas. No, porque además siempre que había algún evento grande, como cumpleaños o cosas así, alquilábamos un micro, nos subíamos todas, traíamos un montón de gente y llevábamos una torta gigante, hacíamos Muy competencias Quilmes, de siempre tortas. con todo para Sí. adelante. No Y pasamos bueno, desapercibidos. No, y después, bueno, la vida nos fue llevando por diferentes lugares, vivimos ahora un poquito más separadas y yo vivía afuera, en el extranjero, entonces dejamos, viste, de estar tan juntas, pero ahora estamos regresando, acá estamos de reanudadas. nuevo. Improx nos unió nuevamente en esto de la Eso quería comunicación. contar. Bueno, y no sé si ya está Luisa. No, lo de Luisa también es como muy como tu hermana, ¿no? Son estas personas también que están siempre ahí ayudando, que te dan, ¿no? Como que te quieren compartir siempre desde el lugar de verte mejor. Es gracioso porque acá hay una Luisa, pero Ay, esta mirá. es otra Luisa. Vuelve las zapatillas de Quilmes. Acá está Luisa, que es mi hermana, y después está Luisa Erlax, que es como mi hermana del arte de vivir. Pero lo más gracioso es que Luisa también tiene una hermana que se llama Celina en su familia. Ah, Entonces, esa no me la sabía. sí, es muy Ah, gracioso. ¿ves que me tenía que enterar de algo ¿Viste? nuevo? Es muy Wow. gracioso, como que desde que nos conocimos siempre estuvimos muy juntas. Y bueno, es un placer para mí que ella haya aceptado ser parte de este equipo también como columnista. Lo más. Es muy estudiosa de la astrología occidental y de la védica también. Y si ya la tenemos, Gus, la presentamos y Ya la viene a compartir superpresentamos. con nosotros. Ahora Así que le damos la bienvenida, si ya La está ahí, matamos a Luisita. preguntas hoy. Y Ah, ¿no?
Todavía no. Bueno, pero ahí así estamos. como Jessie tiene una de las sonrisas más lindas del arte de vivir, creo que Luisa es toda bella Sí. también. Ella siempre está en punta en blanco, es un placer verla con sus uñas, siempre es hermosa. Además de que inspiradora, ¿no? Eso es lo que tiene el arte de vivir. Uno se topa con personas inspiradoras, que tienen, vale la pena estar con ellas y escucharlas y compartir. Y Luisa es una de ellas. A lo mejor si justo en este instante no entró todavía es porque estaba yendo a buscar a su nene, y que nosotros estaba ahí. haciendo el ingreso al colegio Ort, terminó el primario y estaba dando el examen, así que era toda una situación de nervio para el nene y ahora lo estaba trayendo, ¿no? Porque además de todo esto, como decíamos antes, ¿no? La vida misma, la madre ocupándose del nene y Pero- al mismo tiempo... Pero tiene como un eje característico Luisa, porque una vez escuché una historia de ella que decía que cuando estaba en trabajo de parto estaba contestando unos temas del arte de vivir, ¿no? Eso es estar al servicio del otro, ¿no? No importa lo que esté pasando, si el otro me necesita, estoy al servicio, ¿no? Ahora está ella en una situación personal que la demanda y sin embargo se va a hacer un huequito para atendernos. Para que la matemos a preguntas de los planetas. Me dice que está, me dice que A está, ver, así dice que que va a está. estar, tiene que aparecer en cualquier Mientras les momento. cuento que ahí en el ¿Qué? chat también está ¿Qué poniendo dicen? Mariana, que es una especialista en educación, de que vos Sí, la nombraste Mariana. hoy. Mariana Castañeda está haciendo unos trabajos Mariana, la hermosos amamos también. en educación y cómo llevar estas herramientas a las escuelas, a los maestros, a los alumnos. Así que ella Otra también la vamos amazona. a invitar. A Mariana hay que invitarla porque, bueno, tiene mucho trayecto y además logró algo muy importante, que es que el programa de educación del arte de vivir sea reconocido por CABA y de puntaje docente, y eso es algo muy importante, vale la pena invitarla. Sí, la vamos a tener. Tenemos sin tanta duda. gente exitosa para invitar que... E interesante, ¿no? Lo que tiene el arte de vivir, que es tan variado, es... Nosotros decimos que es un zoológico entre nosotros, porque es de todo, pero hay gente tan especial, ¿no? Cada uno con su impronta, con su particularidad y todos conviviendo. Armonía en la diversidad, dice Gurudev, ¿no? Que es muy hermoso. Cada uno con su locura personal, con su impronta, pero bueno, compartiendo los mismos valores. Es muy lindo. Y yo ¿A vos te digo- hizo la carta, Luisa, alguna vez? Sí, a a mí mí sí. sí. ¿A vos te Sí. hizo? Sí, a mí... Te falta a vos, Luisa. Si te... Me parece que Luisa no. Acá Luisa nos conoce profundamente a todas. Claro, sabe nuestros planetas. ¡Ahí está! ¡Ah! ¡Bienvenida! Hola, chicas. ¿Cómo va, Lu? ¡Qué lujo! Gracias. Un lujo para nosotras tenerte. Estábamos diciendo que conocés nuestros secretos porque nos hiciste la carta astral a todas. A Luisa no. A Luisa. Te falta Luisa. La próxima. Bueno, ¿qué tal, chicas? ¿Cómo están? Bueno, muy contentas de tenerte hoy. Y Luisi, la idea era presentarte, que bueno, no sé si nos estabas escuchando, pero hablamos un ratito sobre todos tus talentos y queríamos que nos cuentes un poco qué es la astrología para vos, en qué nos puede ayudar y qué pensás de qué temas podemos hablar de los miércoles que sigan con tu presencia, ¿no? Que ya prometió Luisa que va a venir también presencial. Voy a estar presencial, me voy a ir para acá. Están, si me esperan. Bueno, que ¿La escuchan Luisi, bien? no se escucha bien, se corta, no sé si te podés... a ver ahí, mejor, Ahí un poquito mejor. mejor. a ver ahí. Ahí va. Perfecto. Quédate ahí. Ay. Se nos quedó. colgó. Nos está guiñando un ojo, creo, ¿eh? Ahí la perdimos, capaz ¿Saben que no lo que tenía tan pienso buena de conexión. Luisa? Que como ella sabe también tanto de los planetas, ella también nos va a poder guiar con el tipo de relajación que, si hay luna llena, ¿no? Sí. Como todo eso. Está Hoy hay buenísimo. luna llena, me parece, porque A yo la ver vi qué cuando dice estábamos Luisa. viniendo, ya se veía la luna y era de día. Porque los días que hay luna llena, saben que son días especiales. La luna, todos los planetas influyen en nosotros también diariamente. No es solamente lo que tiene que ver con tu nacimiento y todo eso, sino que la luna, por ejemplo, vieron que influyen las mareas, ¿no? Y nosotros somos gran parte agua. O sea que Un influyen 80%. nuestras emociones Sí. también la luna. Meditar los días de luna llena es algo muy importante. ¿Viste que la palabra lunática, hoy estás lunática? Bueno, viene de ahí. Perdón, ¿ahí estás, Lu? Ahí está.
Ahí estoy, me pasé al 4G, así se escucha bien. Ahí va. No, está diciendo que la astrología es cómo está el cielo en este momento. El cielo es cuál es la impronta de la energía de cada momento. Para mí es como una obra de arte. No es si está el planeta tal acá, te va a pasar tal cosa. Si está el planeta allá, te va a pasar tal otra. Sino que son tendencias, son posibilidades. Y son posibilidades de aprender cosas. Entonces, tomamos la astrología como la toma de conciencia de cómo podemos crecer en determinados aspectos de nuestra vida. ¿Se escucha? ¿Se me Sí, escucha bien? sí, estamos muy interesadas, nos quedamos como ahí regulando. ¿Y la Claro. luna llena? Y la luna llena, que por ejemplo la luna llena va a ser este viernes, que va a ser la luna llena entre Tauro y Escorpio, la luna llena nos viene a mostrar una situación completa de algo que fue creciendo en los últimos 6 meses. Porque cada Wow. nueva tiene su luna llena que se completa. Entonces, por ejemplo, en esta luna llena, que va a ser una luna llena taurina, nos invita a pensarnos en cuáles son nuestras necesidades, qué cosas verdaderamente necesitamos en el aquí y el ahora sin tantas superficialidades, ¿no? Tauro es un signo fijo de tierra que nos convoca a pensar en nuestra alimentación, a cómo está nuestro cuerpo físico, cómo están nuestros hábitos y qué es lo que verdaderamente necesitamos en nuestra vida. A veces nos llenamos de un montón de cosas que de repente no eran tan esenciales y se nos llena mucho la mochila de cosas que no son tan importantes. Entonces, en este eje entre Escorpio y Tauro, la invitación que nos trae el cielo este fin de semana es a poder soltar aquellas cosas que ya no van, que pueden ser cosas nuestras, de uno mismo, de situaciones que por ahí tengan que ver con tu estima, que tienen que ver con tus hábitos, que tengan que ver con cuidarte más, pero por ahí pueden ser algunos vínculos, algunas relaciones, algunas situaciones laborales. Podemos reciclarnos. Me encanta. Es un momento de reciclarnos. Para poder reciclar, tenemos que también invitarnos a soltar. O sea, si tenemos el placar lleno de ropa a tope, ¿te podés ir a comprar más ropa? No, porque no te va a entrar el placar. Entonces la invitación es a poder soltar un poquito lo que ya no va para que pueda entrar lo nuevo. Es una energía muy de poder compostarnos, ¿no? De poder transformarnos. Así que la luna llena, claro que como la luna rige las mareas, las aguas, también rige nuestra mente y nuestras emociones, porque somos el 70% de agua. Entonces, de seguro que por estos días te vas a sentir mucho más tenso o con más pensamientos o con tus emociones que no están tan equilibradas. Y acá va la parte interesante y el aporte del arte de vivir respecto de esta energía cuando se eleva tanto, y son los aportes de las técnicas de meditación, de respiración, de tu práctica espiritual que te ayuda a poder conectarte más con el aquí y el ahora. Ah, Wow, qué lindo. Hoy vamos a hacer Me encanta. algo de Sí, ahora vamos a hacer. Y Luisa, ¿de qué te gustaría hablar o compartirnos en los próximos programas? ¿Qué nos querés traer? Le puedo compartir cómo está el cielo, como les conté así Sí, breve. me encanta. Después de un montón, Acércate un poquito que se nos va el Acércate sonido. que se nos fue. no fue, que me gustaría mucho compartirles el signo a signo. Ah. O sea, en cada uno de los signos la energía bien predispuesta. Me encanta. Hermoso. Pero tip especial, podemos decir, con poder incorporar un ingrediente espiritual para cada signo, si les parece, como para poder darle un toque especial. Me encanta, me encanta. Hermoso. ¿Y qué tenés para decirle, Luisa, por ejemplo, a las personas muy escépticas respecto de la astrología? Y los que están todo el tiempo diciendo, no puede ser. No puede ser que todos los taurinos les guste comer y dormir. Ya, me encanta. Mira, yo creo que los invitaría a hacerles una carta natal.
Los invitaría a eso. O sea, por supuesto que no es una información científica, es una interpretación y es la lectura de un lenguaje sagrado. Es un lenguaje que leemos, planetas, cuadraturas, sextiles, y hay una interpretación, por supuesto, de por medio. Pero esa persona escéptica le invitaría a hacerse la carta natal y te va a sorprender de la cantidad de cosas que podemos compartir respecto de su personalidad, respecto de sus patrones, respecto de dónde están sus emociones, que eso habla mucho la luna, cuáles son los aprendizajes. Yo te quiero... perdón. Sí, Yo te sí, quiero hacer sí. otra pregunta, A ver. para después cuando termines lo que ibas a decir. ¿Qué diferencia hay entre la astrología occidental, por así llamarla, y la astrología védica? ¿Qué es eso de védico? Bueno, la astrología védica es bajo el sistema sideral y que es mutable, y la occidental es el tropical, que es fijo. Vieron que el 21 de marzo empieza el signo de Aries, todos los años para la astrología occidental. Para la astrología sideral cambia, va cambiando año a año, porque vieron que los años son bisiestos. Entonces, es mucho más exacta la astrología sideral, La de védica. Yo también hago védico, pero no es donde me manejo más como pez en el agua. Así que lo que les voy a estar compartiendo es eso, pero ¿por qué no invitar a algún astrólogo védico que podamos compartir la columna alguna semana? Sí, tenemos a Rami Mora, ¿no? En Argentina y en otros países hay muchos más. Exacto, a Rami Mora podemos invitarlo y él puede compartir sobre astrología. Podemos hacer un ping-pong de astrología védica y occidental. Me encanta. Me encanta. Con todas preguntas también que el público prepare, Claro. o cosas así, que eso también está buenísimo. Y también a mí me parece divertido eso que dijiste, de hablar de los signos, pero siempre con nosotras, ¿no? Jugando. Porque cada una representamos muy bien un signo diferente también. Y a veces... ¿Vos de qué signo sos, Chispi? ¿De qué signo soy yo, astróloga? ¿De Sagitario? Ahí va, sí. Se acuerdan. ¿Vos, Eli? De Tauro. ¿Vos, Luis? Capricornio. Y yo soy Géminis. Ahí va. Bien. Bueno, a mí en tierra, aire, tierra y fuego. Están muy bien equilibrados. Ahí va. Bueno, excelente. Bueno, Luisa, te queremos agradecer un montón. Sé que tenías una tarde difícil buscando amigues. ¿Cómo le fue en su examen? Piensa que mal. Estamos ahí remontando la situación. Pero bueno, Bueno, todo pasa, ¿no? Eso es lo lindo de tener una mamá del arte de vivir que tiene muchas herramientas para acompañar. y todo es perfecto, ¿no? No sabemos por qué se dan las cosas. Uno confiar también de que si uno da el 100%, después definitivamente, como dice nuestro maestro Bruder, hay que sacar el resultado. Ujú. Así es, hermoso. Bueno, Luisa, muchas gracias. Qué lindo que te vamos a Muchas ver siempre, gracias. Lu. Qué lindo que te vamos a ver todas las semanas. Te quiero. Voy a ir presencial. Bueno, nos vemos el miércoles que viene. Muchas gracias. Muchos besos a toda la familia. Un beso, Hernán. Chao, Lu. ¡Qué ¡Qué lindo! Ay, hermosa. Estamos re felices, chicos. Muy lindo, muy lindo. Re lindo. Bueno, espero que hasta acá les haya resultado interesante. ¿Qué Ahora dice ahí la gente? No sé. Mira, la a gente ver. sigue saludando y están todos muy contentos, pero ahora llegó el momento de la práctica. ¿Nos vamos a aprender algo nuevo, Vale, hoy? Sí, vamos a aprender algo nuevo y la idea es que siempre nos llevemos algo que lo podemos aplicar en nuestro día a día, ¿no? Como dijo Con algún Chispi. beneficio. Claro, es como la misión del programa, que te lleves algo que lo puedas aplicar. Y esta técnica que vamos a hacer, ¿ya estamos listas? Sí, ya estamos listas porque tenemos, Nos quedan 15 minutos. te diría 10, porque después tenemos que Del cierre. Saludar. Está bien. saludar y, Es un y montón. leer el chat. Estamos muy bien. Bueno, esta técnica se llama respiración yógica completa. Algunos también lo conocen como la respiración de la ola. Y tiene un montón de beneficios. Yo me los anoté para no olvidármelos. Muy bien. El primero es que te va a reducir el estrés y la ansiedad. ¿Vieron? Lo primero que arrancamos hoy. Y esto que dijo Jessy, también que eso después te enferma. Te va a ampliar tu capacidad pulmonar. ¿Y para qué te sirve ampliar la capacidad pulmonar? Para tener más energía. Vieron que los chicos tienen mucha energía porque usan el 100% de la capacidad pulmonar. Va a aumentar tu foco y tu claridad mental.
Va a mejorar tu oxigenación y la circulación sanguínea, el equilibrio emocional y va a estimular la digestión. Y como si fuera poco, te va a predisponer con endorfinas para tener un poco más de alegría, ¿no? Entonces, con todo lo que te dije, si no te Con la razón vendí... es completa. Si no la haces, Claro. Bueno, la idea es ahora es que la hagamos juntos. dale. Me encanta. Para esto lo único que necesitas es estar sentada con la espalda derecha. También si estás acostada lo puedes hacer acostada. Bien. Vas a llevar una mano al pecho, la otra mano al abdomen. Vas a cerrar los ojos para ir hacia adentro. Y vas a comenzar inhalando por la nariz. Y vas a llevar el aire a la parte del abdomen. Fíjate cómo se infla tu abdomen. Y cuando sientas el abdomen lleno de aire, seguí llenando el pecho. Se infla la parte del pecho, la mano, fíjate que se expande. Y luego la parte alta o clavicular del pulmón. Deja todo ese aire ahí, sentí todo el pulmón expandido. Y ahora comenzá a exhalar desde la parte alta del pulmón, el pecho, la mano baja, el abdomen. Vacía todo el pulmón. Volvé a inhalar. Y vas a hacer lo mismo. Abdomen, pecho, parte clavicular. Exhalá desde la parte alta, media y baja del pulmón. Y continúa. Continúa inhalando. Exhalando. Sentí como todo el pulmón se expande. Y cuando exhalas, todo el pulmón se contrae. Continúa. Estate ahí al 100% con tu respiración. Y vas a relajar ahora la respiración, mantener los ojos cerrados, tus palmas apoyadas sobre el regazo, cuerpo relajado. Vas a llevar tu atención a los pies, a las rodillas, a los muslos, glúteos, al abdomen, a toda la columna vertebral.
al pecho, a los hombros, brazos, manos, cuello, cabeza, todo el cuerpo. Todo el cuerpo. Todo el cuerpo. Este cuerpo es un hermoso regalo de Dios, de la naturaleza. Honra y respeta a este cuerpo. Inhala, exhala y relájate más y más. Comenzá ahora lentamente a tomar conciencia de los sonidos del ambiente. Toma conciencia de tu cuerpo físico. Puedes mover suave los dedos de las manos, de los pies. Y a tu propio ritmo, cuando te sientas completa o completo, podés volver a abrir los ojos. Espero que les haya gustado. Pueden dejar en el chat si les gustó, qué sintieron, qué les pareció. Bueno, muy hermoso, ¿no? Cómo se siente que algo en el ambiente cambió, ¿no? Hay algo que se relajó, como que nos queríamos quedar ahí en ese espacio de relajación. Se nos apagó la tele, literal. Sí, literal. No, esto fue nada, ¿no? Como una muestra muy pequeñita de tantas técnicas que vamos a compartir en adelante. Así que bueno, este primer programa, no sé chicas qué piensan, pero creo que nosotras la pasamos bomba. Sí, yo estoy súper agradecida con Celi que nos convocó, ¿no? Que tuvo esta oportunidad y también con los hosts de Improx que nos dan este espacio, que nos invitan, que ellos quieren que este tipo de técnicas lleguen a más personas, así que muy agradecida porque, viste, cuando decís, siempre cuando vos das, sos el que más se lleva. Y siento que vine hoy con un día terrible, que no saben todo lo que me pasó y muchos temas legales, y llegué acá y tipo me voy con una sonrisota, con el humor totalmente cambiado. Así que gracias a los que están ahí del otro lado y permiten que este programa suceda también. Sí, muchas gracias a Nacho. Bueno, esto funciona dentro de la empresa, de los chicos de Bequim. Armaron este espacio tan increíble
para difundir cosas positivas, para que los mensajes que se escuchen no sean siempre los que hacen más ruido, que están vinculados con las cosas negativas, ¿no? Que las cosas buenas también se compartan y que la gente pueda tener también, no sé, escuchar otras cosas, ¿no? Cosas lindas, positivas y que nos llenen el corazón. Somos 4 amigas, 4 buscadoras, 4 instructoras del arte de vivir que hemos encontrado en este camino una riqueza y una profundidad muy hermosa, y nuestro objetivo es solamente compartirlo y tender la mano a quien lo necesite. Así que si sentís que te podemos ayudar de la manera que sea, nos pones en el chat, nos mandás un mensajito, nos encontrás en las redes sociales, te acercás a una sede del arte de vivir. Para nosotros el voluntariado es una forma de vida, es una forma de transmitir el ejemplo y la inspiración que encontramos en Gurudev Sri Sri Ravi Shankar, que camina el mundo sembrando un mensaje de paz y de amor incondicional. Y si algo de eso pudimos transmitir hoy, nos vamos más que satisfechas. Gracias a todos los que estuvieron del otro lado, que siguen dejando mensajitos. Suscríbete al canal, ponenos un me gusta, ayúdanos a seguir compartiendo este mensaje positivo, y nos seguimos encontrando todos los miércoles de 19 a 20:30. Nos queda todavía unos minutitos para seguir compartiendo. Bueno, no se olviden entonces que ya hablamos de lo que se viene el miércoles próximo. Tenemos a la doctora Jessie García con el tema de el ayuno intermitente, que vamos a ir más profundo con los biotipos, los doshas, todas esas cositas nuevas que te va a encantar, porque viste, cuando vienen cosas nuevas y te cuentan, es como que también te inspira, viste, como hacer cosas positivas ahora que se viene el verano. Y después vamos a tener ya a Luisa, que nos va a hablar sobre los signos, dijo, ¿no? O algo así. Sí, así que ya sabemos. Y tenemos un montón más de cosas preparadas, ¿no? Que iremos compartiendo, y también en la medida que nuestro público se sume y nos vaya mostrando su interés, iremos renovando. Pero creo que el arte de vivir abarca tantas esferas y tantas áreas que podemos tocar muchos temas muy interesantes, ¿no? El karma, ¿cuántas cosas habíamos anotado? En Indian tantas. Style entran el tema del efecto de los mantras. El efecto de los mantras. Vamos y a los tener un vayans, programa ¿no? de eso exclusivo. Un poco de música. La música que está siempre tan presente en el arte de vivir, ¿no? Que nos eleva, que nos invita a la celebración, es una parte muy importante también. Otra parte muy importante son todos los proyectos de servicio, ¿no? Esa área tan grande de voluntariado. Bueno, somos todos voluntarios, pero además tenemos una fundación que nuclea un montón de proyectos de servicio hermosos, ¿no? Que vale la pena presentarlos y contarlos, como Prison Smart, el programa de cárceles. El miércoles que viene tenemos comprometida a la presidente de la Fundación El Arte de Vivir, a Sole Simon, así que bueno, la esperamos para que nos cuente ella en primera persona qué está haciendo la fundación, que está llegando a lugares, a espacios donde hay mucha gente vulnerable, llevando las técnicas y haciendo un trabajo hermoso. Así que de eso vamos a hablar también el miércoles que viene. Genial. Por eso, sí, hoy fue como una gran introducción, a veces un poco mezclada, un poco desordenada, ¿no? Que nos iremos sintiendo cada una. Como la vida misma, ¿no? Como... Pero ahí, ¿saben lo que nos están diciendo? Los grupos parecen profesionales del streaming. Bueno. ¿Vos decís? Mirá que ¿Quién yo lo me la dice? creo rápido, ¡Epa! ¡Aplausos! Bueno, tenemos que agradecerle también a Tilex Institute, nuestro primer sponsor, pero si ya piensan que somos profesionales, pueden venir otros sponsors. Totalmente. Que nos dio ese empujoncito también para tener ahí nuestro soporte. Muchas gracias. Esto para nosotras es la excusa perfecta, ¿entienden? Es como que es este momento para compartir entre nosotras, venir acá, es algo tan lindo, así que estamos más que agradecidas. Y como siempre, también agradecer a los que hacen posible que uno esté acá sentado, ¿no? Los maridos, las parejas, Wow. los hijos, ¿no? Todo lo que uno resigna porque está convencido que este es el camino y acompañan, ¿no? Los que están al lado dando soporte, aire y libertad para nuestro camino espiritual. Y a todos los que nos apoyaron hoy, que sabían que arrancábamos, que nos mandaron unos mensajes súper entusiastas, amorosos, las familias, ¿no? Todos ahí como deseándonos lo mejor. Y si todos deseamos lo mejor para todos, este mundo rápidamente se transforma en otra cosa, ¿no? Entonces que toda esta buena energía se contagie, que tu sonrisa se contagie. Tomemos un compromiso mutuo de quejarnos menos en esta semana. No digo
no quejarnos, porque ya sería como muy difícil, pero tomar conciencia, ¿no? De que sí, que podemos compartir lo bueno, como decíamos al principio. Y llegamos al final, así que gracias Lu, gracias Vale, gracias Chispi. Gracias, Hacker. Gracias Hacker, un Impresionante genio que fue sí. nuestro primer maestro acá en este mundo del streaming. Ahí va. Gracias a todos, nos vemos el miércoles que viene, los vamos a saludar con el saludo del arte de vivir. Vamos a decir una palabrita en sánscrito, Jai Gurudev, que significa saludo lo más hermoso que hay en ti. Nos vemos el miércoles que viene. Jai Gurudev.